Estamos viendo síntesis, repasar la definición de síntesis. Ahí exposición breve, que a modo de resumen contiene un conjunto de ideas fundamentales de un asunto o materia que estaban dispersas. Así que es como un compendio de todo, hacer un micro de algo muy grande. Dijimos que íbamos a ver historia, los 400 años de silencio, que eso lo vimos la vez pasada, y hoy vamos a ver los 4 evangelios, la semana que viene Hechos, y después la otra Romanos. Vamos a ver si llegamos hoy a ver los 4 evangelios. Ahí está, los 4 evangelios, ¿ve? Ahí dice que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Recordemos que el antiguo estaba en arameo y en hebreo. Son 27 libros, dentro de los cuales se encuentran los 4 evangelios, en este orden como aparecen ahí en la placa: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, vamos a empezar a ver ahí los evangelios. ¿Qué significa evangelio? Bueno, evangelio es algo muy conocido, son las buenas nuevas de Jesucristo o las buenas noticias de la salvación. Dentro de esto, y a manera de introducción, vamos a ver cómo se dividen los evangelios, algunas características, algunos datos importantes, y algo muy importante a lo último, que es un cuadro comparativo de los 4 evangelios, antes de entrar específicamente en cada uno de ellos. Mirá, ¿cómo se dividen? Bueno, mirá, muy fácil, se dividen en 2, evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Ahí está escrito el idioma en que está escrito cada uno, y el evangelio están en ese orden. No se ponen muy de acuerdo los estudiosos. Algunos dicen que Marcos fue el primero y que Mateo y Lucas tomaron de Marcos, pero en general se piensa que el primer evangelio fue Mateo, después vino Marcos, Lucas. Estos están dentro de los sinópticos, y después aparte, y ahora vamos a ver por qué, es el evangelio de Juan. Mirá, las características. ¿Qué es un evangelio sinóptico? Mirá, en primer lugar, sigue un esquema cronológico, ¿sí? Va en orden con el tiempo. Tienen un patrón o una línea similar. ¿Cuáles? Mateo, Marcos y Lucas. Y son parecidos en orden, en cómo se narran, cómo cuentan las cosas y en todo su contenido. En cambio, el de Juan es todo lo contrario. No sigue un esquema cronológico, sino que es disperso en cuanto en el tiempo. No tienen una línea o un patrón determinado, y algo que es muy importante, que es original en cuanto a su contenido, y ya vamos a ver eso también. Es muy original, tiene muchas cosas que no tienen los otros evangelios. Y lo fundamental está en la primera parte, que dice que los sinópticos revelan la naturaleza humana de Cristo, y ahora lo vamos a ver también. Pero Juan revela o muestra, o se caracteriza por mostrar, la naturaleza divina de Cristo. Los sinópticos están con la humanidad de Cristo. Recordemos que Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Los sinópticos describen la naturaleza humana. Juan describe la naturaleza divina. Entonces, seguimos. Mirá, datos importantes. Ve, acá me sacan la expectativa. 4 es igual a 1, le había puesto. ¿Por qué? Porque los evangelios, algo que habíamos dicho cuando terminamos el otro día, los evangelios no son 4, sino uno solo. Sino, el tema es que cada uno muestra a Cristo de diferente manera, con un aspecto diferente, con una mirada diferente. Y lo interesante que dice ahí es que cada autor puso su personalidad, ¿sí? Su temperamento. Dios los usó exactamente como eran. O sea, no quitó nada de ellos,
rasgos de cómo era su personalidad, sino que los utilizó tal como eran. Y es hermoso, ¿no? Porque cuando nos ponemos a pensar y nos miramos en el espejo, y a veces nunca dijiste, che, pero Dios me utiliza y me ama así como soy yo. Esta cosa ama a Dios. Bueno, Dios usó hombres comunes para hacer su obra. Y vos y yo, Dios nos quiere usar así como somos, bien simples y bien comunes. Porque fíjate, la única condición que Dios pide para utilizar a una persona, como utilizó a estos 4 escritores, fue santidad y temor de Dios. Dios nunca pide capacidad. Si la tenemos, por supuesto que la usa. Hay quien tiene capacidad, talentos para la música, o quien tiene una profesión, y Dios la va a usar, como la usó con Lucas, que era médico, pero nunca va a exigir primero capacidad o tener capacidad para hacer la obra, sino todo lo contrario, santidad y temor de Dios, y después la capacidad. Fíjate, vimos cómo se dividían, vimos las características, vimos datos importantes, y esto que viene es muy importante. Mirá, es el cuadro comparativo entre los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno presenta a Cristo de diferente manera. Mateo lo presenta como rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre y Juan como Dios. Esto es muy importante tener en cuenta estas cosas porque nos contextualiza, nos hace tener una referencia o una idea más exacta de por qué pasa lo que pasa dentro de ese evangelio. Saber, por ejemplo, a quién es dirigido, por qué Mateo escribe de esa manera y Marcos quizás escribe diferente. Porque, bueno, precisamente Mateo, como tenía que presentar, está dirigido a los judíos porque tenía que presentar al rey de Israel. ¿Sí? Marcos presenta al siervo, por eso él escribe a los romanos. ¿Y quién mejor que los romanos para entender lo que era ser un siervo? Acordate que el Imperio Romano había ahí invadido Israel, y cada soldado, cada persona que había utilizado el imperio para invadir a Israel y dominar a Israel, ponerlo bajo esclavitud, todos estaban bajo autoridad. Y acordate que la palabra ahí siervo es alguien que no tiene absolutamente ningún derecho. Y eso lo sabían muy bien los romanos. Desobedecer una orden mínima implicaba la muerte. Por eso Marcos describe al Señor Jesucristo como siervo para que los romanos entiendan. Mateo como rey para que el judío entienda, ¿sí? Para convencer a judíos, para convencer a romanos. Lucas lo habla como hombre y le habla a los griegos, está dirigido a griegos. Y Juan le habla a la iglesia de Dios, o sea, a judíos, a romanos, a griegos que habían recibido a Cristo como su Salvador personal. En cuanto a la cantidad de capítulos, ahí están, que los que tienen cada evangelio, 28, 16, 24 y 21. ¿Qué destaca cada uno? Mirá, Mateo destaca a Cristo como maestro, y relata sus discursos, como por ejemplo el más conocido en el libro, que es el Sermón del Monte, que abarca capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Marcos lo destaca como siervo, ¿sí? Y por la cantidad de milagros que se encuentran en el Evangelio de Marcos. Lucas en cuanto a relaciones personales, ¿sí? Sobre todo con mujeres, niños y discapacitados. Y Juan siempre destaca conversaciones con personas
específicas con personas en particular. Es muy personal, porque Dios es un Dios personal. Y ahí vemos como en el capítulo 3, el Señor Jesucristo trató con la mujer samaritana. Me es necesario pasar por Samaria. ¿Sabes? Tomó el camino más largo el Señor Jesucristo porque Él sabía que había una mujer que necesitaba de Cristo y una mujer que iba a creer en el Mesías. Y en el capítulo 4, la historia bien conocida con Nicodemo, ¿no? Ese hombre religioso, conocedor de la ley, y que fue a visitar al Señor Jesucristo de noche porque él se dio cuenta por las evidencias que él era el Mesías. ¿Sí? Y no podía quizás mostrarse o mostrarlo públicamente que él creía en el Mesías, pero él fue a buscar a Jesucristo para que le explicara cómo era eso de nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo. Y ese hombre religioso pasó a tener una relación personal, quizás como muchos de nosotros, ¿no? Yo tenía también mi religión, mi iglesia, me crié, estudié en un colegio católico, pero, ¿sabes? Cuando tuve problemas, siempre fui a buscar a Dios. Desde muy joven busqué a Dios y nunca tuve la respuesta en la religión. Y la encontré cuando establecí esa relación personal con Jesucristo. Maravilloso, maravilloso cómo cambió mi vida, seguramente como cambió la tuya. Y eso es lo que destaca el Evangelio de Juan, persona a persona. Dios se encarga de personas una por una. Y esa es nuestra tarea, ¿eh? Seguir sus pisadas. Está bien, claro, predicarle a multitudes, sí, seguro, pero después seguir y ocuparse de cada persona. El propósito, bueno, Mateo, es mostrar a Jesús o a Cristo como el Mesías, porque eran los que los judíos esperaban. El Mesías. Marcos es predicar a los gentiles, a los romanos. Lucas, convencer o llegar a los griegos del conocimiento pleno de la verdad. Acordate que los griegos siempre buscaban sabiduría, los judíos pedían señales. Y los griegos sabiduría, y siempre estaban en busca de algo más, porque estaban en busca de la verdad. Y yo me acuerdo que eso pasó en mi vida también. Buscando la verdad por un montón de lugares, por ese vacío que había en mi corazón, por esa insatisfacción, ¿sabes? Y amén que hubo una persona que me trajo para escuchar el Evangelio, para tener el conocimiento pleno de la verdad. Y Dios iluminó los ojos de mi entendimiento y mi corazón y pude recibir a Cristo. Y Juan va a mostrar las señales del Señor Jesucristo, ¿no? Que da vida a todo aquel que cree. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta porque Dios no es un Dios de imposición, sino de ofrecimiento. Dios no presiona a nadie. Si crees, me seguís. Si no crees, no me seguís. Y bueno, cada uno se tendrá que atender a tener a sus consecuencias. Después, bueno, son números, citas, referencias del Antiguo Testamento. Ahí Mateo es el que más hace. Y la originalidad. En cuanto a relatos, cuántas cosas originales. ¿Te acordás que habíamos dicho que Mateo era diferente a todos? Fíjate, Juan, fíjate, el 92% del Evangelio de Juan es original, está solo en Juan. Ahora, de todo este cuadro complicado, yo pensaba, bueno, lo presento, está muy lindo, pero ¿qué les dejo? Bueno, ¿qué me quedaría? ¿Qué yo quisiera que me quede a mí? Bueno, todo lo que está marcado en color.
eso me va a contextualizar y me va a dar una mejor visión de cada uno de los evangelios. Lo que está en verde, lo que destaca cada uno, el propósito. Después los números son números. Cuando vos estudiás, uno te dice el 53, el otro te dice el 55, el otro te dice el 42, el otro te dice el 38. No va a ser la diferencia. Sí, saber que Mateo es el que más cita toma del Antiguo Testamento, porque le estaba hablando precisamente a judíos y tenía que demostrar que Jesucristo era el rey de los judíos. Y Juan, por su originalidad. Después, si era el 90 y pico, si era el 92, el 97, el 90, no importa. Juan es el más original de todos los evangelios. Mirá, seguimos. Vamos a entrar en evangelio por evangelio. Y empezamos, ¿cuál era el primero? Mateo. He aquí vuestro rey. ¿Te acordás? Escrito para los judíos y presenta a Jesucristo como rey. El evangelio del rey de Israel. Ahí va a aparecer la palabra reino y reino de los cielos muchas veces en este evangelio. La palabra reino tiene que ver con un reino terrenal, físico, un reino terrenal. Y la palabra reino de los cielos tiene que ver con el gobierno de Dios sobre la tierra. Por eso el bosquejo que aparece ahí, no vamos a ver los bosquejos de cada uno. Me pareció muy interesante el de Mateo. Después todos los demás son un poco parecidos. Más bien quiero que veamos cosas prácticas de los demás. Pero sí en Mateo, que cuando vos estudiás tenés muchos bosquejos, visto de diferentes partes, pero este resumido es exactamente, es muy bueno y es lo que nos va a quedar. Dijimos reino y reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, decía el Señor Jesucristo. Bueno, Él vino a ofrecer el reino, a instaurar el reino de Israel. Pero ese reino fue rechazado. ¿Te acordás? Ahí en Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Y ese reino fue postergado. Por eso la palabra rey, el reino se va a instaurar. Y el reino de los cielos, el gobierno de Dios sobre la tierra, va a ser real, igual que el reino. Ahora, si fue rechazado y postergado, ¿cuándo? Bueno, en lo que llamamos el milenio. Ahora estamos viviendo el periodo de la gracia. Después de esto vamos a ser arrebatados, todos los creyentes, con los muertos en Cristo. Y después van a venir el periodo más tremendo y terrible que haya vivido y que vivirá la humanidad, esos 7 años de tribulación, dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Y luego de eso, de la batalla de Armagedón, que hemos sentido nombrar por ahí alguna vez, el Señor Jesucristo en persona va a venir a instalar ese reino físico, literal, y el gobierno de Dios sobre la tierra, que fue ofrecido a los judíos, que fue rechazado y que fue postergado y va a ser postergado hasta ese milenio. Mateo, un evangelio lleno de discursos, ¿sí? Donde es muy importante la genealogía del capítulo 1, como dijimos, lo más famoso, lo más conocido, el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7, y la cantidad de parábolas, ¿no?, que usa el Señor Jesucristo en Mateo. En cuanto a versículo clave, bueno, Mateo 1:1, a veces llama la atención, ¿no?, que el versículo clave sea el primer versículo, pero dice, Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué es importante? Porque Mateo tenía que demostrar que el rey de Israel primero tenía una descendencia judía, ¿sí?, hijo de Abraham.
Y en segundo lugar, que él podía ocupar el trono porque él venía de la descendencia de David. Por eso es importante. Y el versículo, el otro versículo, el clave 27:37, que va a decir, mirá qué interesante, dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita en la crucifixión de Jesús. Este es Jesús. ¿Quién? El Rey de los judíos. Qué interesante que gentiles, un imperio opresor, y todos los que se burlaban, pusieron y reconocieron, quizás no sé si lo reconocieron, pero sí pusieron a Jesucristo como Rey de los judíos. Y los mismos judíos lo rechazaron, aún los religiosos. Pero en la cruz quedó establecido, sabiéndolo o no, fue escrito, y a Dios no se le escapó, Jesús, el Rey de los judíos. Ahora, yo quiero hacer dos aplicaciones personales del Evangelio de Mateo que me gustan mucho. Mirá, Mateo 9:9 va a decir, esto es muy personal, después cuando vos leas Mateo vas a sacar miles de aplicaciones, pero siempre me llamó la atención este versículo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, porque era recaudador. Dice, y le dijo, sígueme. Y se levantó, dice, y le siguió. Y dos cosas son importantes. Mateo no solo era recaudador, era jefe de recaudadores, era muy rico porque como buen recaudador robaba. Y Jesucristo fue a buscar a ese pecador, detestado por el mismo pueblo, porque era un judío trabajando para el Imperio Romano. Y el Señor Jesucristo fue a buscar a ese pecador porque vio algo en su corazón. Y le dijo, sígueme, pero ¿sabés lo que me llama la atención? Fíjate, dice, sígueme, punto. Y se levantó y le siguió. Y dos cosas me llaman la atención, porque el Señor Jesucristo fue y le dijo, sígueme, no le rogó, le dijo, Mateo, mirá, yo sé que sos un pecador, pero conmigo vas a andar bien, vos si me seguís vas a ver cómo tu vida va a cambiar. No le dijo, simplemente lo llamó. Y me llama la atención el poder de la voz del Señor, ¿no? Que le dijo, sígueme, y de un salto, Mateo se levantó y le siguió, y dejó todo. Dejó absolutamente todo, y no era poco. Dejó comodidades, dejó dinero, dejó reputación, dejó absolutamente todo para seguir al Señor Jesús. Yo pensaba, ¿no? Dios, todos tenemos un llamado. Dios nos llamó para salvación en primer lugar, y Dios nos llamó a servirle en segundo lugar. No sé dónde sea, no sé dónde te llamo a vos, pero las veces que Dios me llamó al servicio era tan clara y tan contundente la palabra de Dios que fue irresistible. Como le pasó al apóstol Pablo cuando le dijo, ¿quién eres, Señor? Eso lo vamos a ver la semana que viene, porque la voz de Dios es inconfundible. Yo creo que tenemos que estar cada día preparados a escuchar ese sígueme. Porque si bien estamos sirviendo al Señor y cada uno en su lugar, en cualquier momento, Dios puede decir tu nombre, te dice sígueme porque quiero más. Y como Mateo, ojalá que podamos levantarnos, ¿sí? Y seguirlo. Eso, algo muy personal. Tenía otro versículo más, pero vamos a seguir por el tiempo.
Vamos al Evangelio de según San Marcos. El de Mateo era el Evangelio del Rey de Israel y el de Marcos el Evangelio del siervo. Obviamente su versículo clave es en Marcos 10:45, que me encanta, siempre me encantó, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y más allá de la salvación, yo lo veo para mí, uno no puede, no puede dar su vida por nadie ni rescatar a nadie, pero sí podemos y estamos para servir. ¿Sabes? A veces pasa en las iglesias que parece el ministerio de uno, el ministerio de otro, el ministerio de Omar, el ministerio de Noemí, el ministerio de Julio, el ministerio de Pedro, y no es el ministerio personal, no es el ministerio, es un ministerio, y yo estoy para servir en lo que Dios me pide y para servir al hermano en lo que Dios le pide, porque la obra de Dios es una. No es que cada uno tiene una obra de Dios, no, no, no. La obra de Dios es una. Y yo tengo que servir al Hogar El Alba si me lo pide, y el Hogar El Alba no, me tiene que servir a mí si lo necesito. Y como institución, pero también, sobre todo, como hermanos. ¿Sí? Con mi esposa trabajamos en una oficina, aquí en Palabra de Vida, que una vez su jefe le dijo, en esta oficina estamos para dar soluciones. Y el que no esté convencido de eso, se va. Y a mí me encantó. A mí me encantó. Porque estamos para dar soluciones al hermano. Porque servir a las personas también es servir a Dios. O mejor dicho, no es también servir a Dios. Servir a las personas es servir a Dios. Porque la obra de Dios son personas. Mirá, el Evangelio del siervo. A diferencia de Mateo, es un evangelio más de obras, de milagros, de hechos, que de palabras. Ahí el Señor Jesucristo hizo milagros en todos los campos, en lo físico, en lo espiritual, en el natural. Ahí en lo físico hay 7 sanidades. Después yo las podría haber anotado, pero es bueno para hacer el ejercicio de leerlo. Para encontrar cuáles fueron esas 7 sanidades. Aún ahí puse Marcos 6:5, ¿por qué? Porque dice que el Señor Jesucristo estaba consternado, maravillado, porque en Nazaret, en su ciudad, no pudo hacer ningún milagro, salvo curar a algunos enfermos. Y de ahí nace esa frase que después el mundo la hizo suya, pero que sale de la Biblia, ¿no? No hay profeta sin honra en su propia tierra, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y a veces yo creo que todos hemos sufrido un poco eso, ¿no? Quizás de no poder llegar a lo cercano, pero alguien va a llegar, alguien va a hacer llegar al Señor Jesús a ese que nosotros no podemos llegar estando en nuestro hábitat. En el campo de lo espiritual, bueno, echó fuera demonios, levantó un muerto. ¿Te acordás? La hija del principal de la sinagoga, que le dijo Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate y anda, que todos estaban llorando, y dijo, oh, ¿por qué lloran? No está muerta, duerme. E hizo el milagro. Todo para mostrar sus señales, ¿no? Y en el campo natural, bueno, ahí sabemos cuando caminó sobre las aguas, bueno, la tormenta de higuera, la alimentación de los 4.000, de los 5.000, pero es un evangelio de obras, de milagros, práctico, diría yo, porque la vida cristiana es práctica, y es lo que Dios nos pide a nosotros, ¿no? Más movimiento y, permítanme la expresión, menos chamullo, ¿sí? Quizás menos conocimiento, pero más aplicación. A veces
me ha tocado preguntar quién es más sabio. Y muchas veces la gente piensa que el más sabio es el que más conoce de este libro. Y yo le digo, mirá, el más sabio es el que conoce un versículo y lo aplica. Es más sabio el que sabe toda la Biblia y aplica la mitad. El evangelio del siervo de Dios, por eso es el siervo. Un evangelio de hechos, práctico. Lucas, el evangelio del hombre. ¿Sí? Mirá, ¿qué se sabe de Lucas? Se piensa que era gentil, esto me sorprendió, porque vivía en Antioquía. Se piensa, ¿no? No es una afirmación, pero generalmente está aceptado que era gentil. Era llamado el médico amado, ¿sí? Tanto Lucas como Hechos, que también lo escribió Lucas, fueron dirigidos a Teófilo. Él le relata los hechos del Señor Jesucristo y después los hechos de los apóstoles a este hombre, y también tiene información exclusiva. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús y todo lo que fue su niñez solo lo relata Lucas. Y tiene, como vemos ahí, milagros exclusivos. Sí, ahí hay algunos, como la pesca milagrosa. Cuidado, porque hay relatos parecidos en Mateo, en Marcos y en Juan, pero no son exactamente la pesca milagrosa. Cuando el Señor Jesucristo le dice, dale, tirá la red y sacá, pero si hemos pescado toda la noche, le dice Pedro, y claro, Pedro dice, ¿qué me vas a decir a mí? Pero bueno, está bien, en tu nombre echaré la red, y sacaron la red llena. Eh, eh, yo pensaba cuántas cosas en el día nos levantamos, hacemos el devocional, oramos y después salimos a enfrentar el día, y muchas veces lo hacemos con nuestra propia fuerza, ¿no? Y empujamos y a veces las cosas no salen, y a veces cosas sencillas, porque nos olvidamos de ir en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Bueno, las mujeres enfermas, los leprosos, me llama la atención. El Señor Jesucristo curó a 10 y uno volvió y se postró ante el Señor dándole gracias, y dijo, pero ¿cómo no eran 10? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿Sabés? Una vez vinieron a predicar a mi iglesia y escuché un estudio. Uy, me tocó el corazón, porque ¿y los otros 9, dónde están? Y yo decía, ¿tengo la gratitud que tengo que tener a Dios siempre? ¿O soy parte de los 9 a veces? Y a veces el hecho de andar con mis fuerzas, quizás de ir con el auto 10 kilómetros y volver, nos olvidamos de decir, Señor, gracias, porque me cuidaste. Y empiezo a ser parte de los 9. ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Me encanta. 6 milagros, bueno, 11 parábolas exclusivas, como las que están ahí, después les va a quedar esto, así que se los dejo para que lo lean después. Versículo clave, mirá, Lucas 19:10, va a decir, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Me encanta, porque el que se había perdido era yo. ¿Sabés? Y cada vez que nos toca predicar el Evangelio, vos ves al Hijo del Hombre hablando, nosotros hablando la palabra de Dios. Sí, a veces en tu nombre, muchas veces con mi esposa oramos cuando nos toca enseñar y decimos, Señor, porque los nervios siempre están, hasta que llega un momento que no damos más. Y ahí vamos al nombre de Dios. Y con mi esposa decimos, Señor, correme del medio, que seas vos el que hable. ¿Sabes? Es lo único que calma, por lo menos un poco y bastante,
mi ansiedad de saber que sí uno estudia, que uno se prepara y que hay que hacerlo, claro. Pero finalmente va a ser Dios el que va a hablar a las personas. Simplemente tenemos que transmitir su palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mirá, y llegamos, vamos a hacer a tiempo, me queda un minuto según la amenaza, pero no sé si llego en el minuto, pero antes de las 9 voy a llegar. El Evangelio de Juan, el Evangelio del Hijo de Dios. Mirá, como dijimos antes, el Evangelio que es aparte de los sinópticos, ¿sí? Que es diferente. Y ese número, ¿te acordás? El que estaba en Colorado, el 92% de la información es exclusiva y singular. Y la singularidad quizás se puedan ver en esta serie de 7, ¿sí? 7 palabras principales, ahí están, hasta las veces que se repiten. No es tan trascendente si son 121, porque por ahí el que contó eran 120 o 122. No es tan trascendente, a modo informativo, ¿sí? Pero sí las palabras que más se repiten: Padre, cree, mundo, judíos, amor, vida e hijo. Los 7 poderosos yo soy, esto es hermoso. Siempre dije, los voy a estudiar cada uno, y nunca me pude poner a estudiarlo, pero es hermoso. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, pero aunque sea reflexionarlos para uno, es cierto. Es la única comida que sacia, como hablábamos, lo presentaba en la presentación, lo único que sacia, la palabra de Dios. Cristo es la luz del mundo. Cuando recibí a Cristo se me cayó la venda de los ojos, ¿sí? Es la puerta, el buen pastor, no hay otro lugar donde ir, resurrección y vida, me encanta, vida. Camino, verdad y vida, y la vid, es la vid verdadera, ¿sí? Mirá, y por último, y llegamos, Juan el Evangelio del Hijo de Dios. Otra de las, viste que te dije que no quería hacer un bosquejo, en los otros libros los vamos a hacer, pero me gustaba destacar esto: el ministerio público y el privado del Señor Jesús. 2 ministerios. En uno 7 señales, en la otra 5 acciones, las señales ahí milagrosas que todos conocemos, el agua en vino, cuando curó al hijo del noble, la alimentación de los 5.000, pero el ministerio privado, persona a persona con sus discípulos, le lavó los pies, siervo. Le prometió el Espíritu Santo, ahí en el aposento alto, lavó los pies, capítulo 13, la promesa del Espíritu Santo, capítulo 14, la vid y los pámpanos, capítulo 15, me encanta ese: separados de mí, nada podéis hacer, y me encantan los absolutos de Dios. Cuando Dios dice nada es nada, todo es todo, siempre o nunca, separados de mí, nada. Y eso es algo que tengo que recordar cada día en mi vida, para no andar según mi fuerza, cuando predice la segunda venida y la oración intercesora, ¿no? Y yo pensaba, antes de leer el versículo clave y terminar, todos tenemos un ministerio público y un ministerio privado. El público es el que todos ven, el de las iglesias, lo que hago en el Hogar El Alba, lo que hago en Palabra de Vida, pero, ¿sabes? Ese es el que todos ven, y a veces te aplauden. Pero ¿sabes cuál es el que aplaude el Señor? El que ve, y el importante es el ministerio privado. Servir al hermano es lavarle los pies, cuando nadie me ve. Recordar que separado de Dios nada puedo hacer, e ir a Él, ¿sí? Y la oración, por quien sea. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos y oró por los que habían de creer por la predicación de ellos. 2000 años pasaron y llegó hasta nosotros. ¿Cómo está tu ministerio privado?
Yo a veces pienso, soy lo que soy cuando estoy solo, ¿eh? Soy lo que soy cuando me cierro la puerta de mi casa. Eso soy. ¿Qué miro? ¿Qué toco? ¿Qué escucho? Eso soy. Soy lo que soy cuando estoy solo. El ministerio que nadie ve, el ministerio privado. Y para terminar, el versículo clave de Juan 23, ¿sí? Que dice, no, me equivoqué. A ver, se los voy a decir. Lo puse mal ahí. Quiero terminar bien. 20:31. Faltó el 1. El 20:31 que dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este libro, la palabra de Dios, se escribió para vos y para mí, para que creyendo en el Hijo de Dios tengamos vida. Sí, pero no solamente vida en el momento de creer, sino que tengamos vida cada día. Por eso tengo que ir al pan de vida cada día. Por eso tengo que ir al agua de vida cada día. Porque está escrito para que vos y yo nos alimentemos y tengamos vida a partir de la salvación, pero cada día, y poder reflejar a Cristo, la vida de Cristo, hasta que el Señor nos venga a buscar. Que Dios bendiga su palabra. Y muchas gracias por esta oportunidad, por la invitación.